Procuraduría investiga irregularidades en manejo de recursos de la policía. Recursos habrían sido destinados en celebraciones en el Día de Amor y Amistad. Fiscalía formula cargos al actual subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Es señalado de interceder para liberar a narcos cuando hacía parte de la Armada. Rechazan ataques contra la ANDI. Sectores políticos piden que se respete la institucionalidad. Radican en el Congreso de la República proyecto para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz. Más cámaras de fotomultas en Bogotá. Así será distribución de nuevos dispositivos en la capital. Noticentro 1 desde Cartagena en el Congreso de Confecámaras. Alertan que 7 de cada 10 empresas cierran en menos de 5 años. La historia de uno de los asesinos seriales más recordados de todos los tiempos promete ser el nuevo éxito del streaming. Los detalles en las noticias del entretenimiento. La Procuraduría abrió investigación a funcionarios de la policía por presuntas irregularidades en el manejo de recursos que terminaron en celebraciones del Día del Amor y la Amistad. 3 contratos revisados por la Procuraduría prendieron las alarmas ante el uso presuntamente irregular de recursos de la policía en celebraciones como despedidas de funcionarios, fiestas de cumpleaños y hasta para celebrar el Día del Amor y la Amistad. La Procuraduría revisa dichos convenios valorados en casi 1.000 millones de pesos que no tendrían relación con actividades oficiales. Las actividades contempladas en el objeto contractual no estarían dentro de las definidas en la Guía de Atención de la Familia Policial, el Manual de Bienestar y Calidad de Vida para el personal de la Policía Nacional, entre otros. El ente de control indaga a funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional encargados de la contratación al advertir posibles irregularidades en los convenios suscritos como actividades de bienestar. Advierte el pago de actividades que no estarían legitimadas como oficiales o institucionales, entre las que se encuentran cumpleaños, despedidas de funcionarios y celebraciones de amor y amistad, entre otras. El Ministerio Público iniciará con la práctica de pruebas para determinar los responsables de las posibles irregularidades. La Fiscalía General de la Nación le formuló cargos al subdirector actual de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, José Ricardo Hurtado. Él hizo parte de la Armada Nacional. Estos hechos se darían por dejar en libertad a 3 narcotraficantes. El vicealmirante retirado de la Armada José Ricardo Hurtado fue imputado por la Fiscalía por presuntamente interceder para que 3 personas detenidas con un cargamento de cocaína quedaran en libertad, a pesar de que fueron capturados en flagrancia. Usted, José Ricardo Hurtado Chacón, actuando en su calidad de servidor público como contraalmirante de la Armada Nacional, profirió una orden verbal. Dicha orden impartida por usted consistió en disponer la libertad de 3 personas capturadas en flagrancia por parte del Grupo Operativo de la Armada Nacional, contraviniendo abiertamente el deber legal de poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación a las personas aprehendidas. Además, el oficial habría ordenado destruir los documentos que sustentaban el decomiso de 500 kilos de cocaína, así como los informes de las capturas. Esto fue lo que señaló el ente acusador. Al ordenar la libertad de los capturados y con el fin de ocultar a las autoridades judiciales lo relativo a su aprehensión, determinó mediante orden verbal a su subalterno a destruir los documentos elaborados digital y físicamente que certificaban el procedimiento de incautación de una embarcación, la sustancia estupefaciente y la aprehensión de los presuntos responsables. El oficial, actual subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, no aceptó los 3 cargos que le formuló la Fiscalía por los delitos de prevaricato, falsedad y fraude. Diferentes sectores políticos rechazaron los ataques contra la sede de la ANDI en las manifestaciones pro-Palestina. Pidieron además que se respete la institucionalidad. Luego de las manifestaciones pro-Palestina en Bogotá que terminó en ataques contra la sede de la ANDI, sectores de la política reaccionaron rechazando estos hechos. La senadora y precandidata María Fernanda Cabal señaló que estas acciones solo alimentan la polarización.
Este tipo de señalamientos estigmatizantes que ahora intentan responsabilizar a la ANDI por la tragedia palestina no contribuyen en nada a la paz ni a la justicia internacional. Por el contrario, alimentan la polarización y el odio interno en un país que ya carga con suficientes fracturas. Asimismo, el Partido Conservador pidió respeto por la institucionalidad. Instamos a la cordura, al respeto por la institucionalidad y a evitar que el caos sea usado para crear zozobra en beneficio de ciertos sectores. Por su parte, la representante Marilén Castillo señaló que la ANDI nada tiene que ver con el conflicto en Gaza. Colombia necesita diálogo y confianza, no ataques que dividen y debilitan instituciones. Las manifestaciones surgieron tras la interceptación de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y en la que terminaron detenidas 2 colombianas. En el marco de los 9 años del plebiscito por la paz en el Congreso de la República, se radicó un proyecto de ley para transformar la Jurisdicción Especial para la Paz. En el Congreso de la República radicaron un proyecto que busca reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, según los autores, con el propósito de buscar garantías procesales para la fuerza pública, además que las tutelas también sean revisadas por los altos tribunales y que la Corte Suprema de Justicia revise las sentencias emitidas en caso de ser apeladas. Es abrir el abanico, es darle mayor transparencia porque se está convirtiendo en un monólogo y en un monólogo de impunidad que es lo más grave. La senadora Paloma Valencia señaló que la iniciativa propone una justicia igual para todos. Aseguró que si la JEP no da cárcel a las FARC, la buscarán en instancias internacionales. Lo que nos está faltando es la cárcel para las FARC. Y si no la da la JEP, la buscaremos en las instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, donde los estatutos son claros. Las sanciones tienen que ser proporcionales a los delitos. El proyecto surge en el marco de los 9 años del plebiscito por la paz, donde ganó el no. El presidente Gustavo Petro le pidió al Grupo de la Haya que convoque una huelga general mundial en favor de Palestina. El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la crisis humanitaria en Gaza y advirtió que no habrá paz si la población muere de inanición. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario exigió que se permita el ingreso inmediato de alimentos a la franja y también solicitó que no se detengan los barcos que transportan ayuda. Olvídese que la paz es la ocupación extranjera de un territorio. Eso lo supo Inglaterra y el rey, precisamente con Palestina. El Grupo de la Haya debe convocar la gran huelga general mundial. El jefe de Estado destacó las movilizaciones en solidaridad con Palestina registradas en países como Italia, señalando que los pueblos salen a las calles por otros pueblos. Aseguró que buscará que las protestas trasciendan fronteras y se convierta en una acción colectiva global. En medio de protestas y arengas se llevó a cabo la elección del nuevo rector de la Universidad Pública del Departamento de Atlántico. En medio de una tensa calma se ha desarrollado la jornada de elecciones del nuevo rector de la Universidad del Atlántico. Los puntos de votación ubicados en las diferentes sedes de la institución debieron abrir a las 8 de la mañana y en medio de algunos retrasos se generaron reclamos por parte de la comunidad. Horas más tarde, una muchedumbre intentó vulnerar la entrada de la sede principal. Esta situación de alteración escaló hasta las instancias del gobierno nacional, quienes sentaron su posición a través de trinos, uno de ellos del mismo ministro de Educación, Daniel Rojas, que expresó: he ordenado de manera inmediata la suspensión de la votación de consulta para elección de rector de la universidad. Pese a la orden del Ministerio de Educación de suspender la jornada electoral en la Universidad del Atlántico, la institución, a través del Consejo Superior, determinó continuar con la jornada electoral. En medio de la situación se reportaron algunos votantes heridos. Desde la rectoría y a través de un comunicado, la institución hizo un llamado a la calma y entregaron un parte de tranquilidad. Finalizada la jornada, se conocerá el nombre del nuevo rector o rectora en una puja que incluye la continuidad o nuevos rostros aliados del gobierno. El Consejo Nacional Electoral negó nuevamente la personería jurídica al Partido Progresistas, liderado por la congresista María José Pizarro. Tras la nueva decisión del Consejo Nacional Electoral negando la personería jurídica al Partido Progresistas, la participación de la senadora María José Pizarro en la consulta interna del pacto histórico no estaría garantizada. La congresista encabezaría la lista al Senado luego de declinar de su aspiración presidencial. Ante los retrasos injustificados en el reconocimiento de la personería jurídica de Progresistas
que solamente buscan frenar la unidad del pacto, el mensaje es claro. No hay garantías plenas para mi participación política y por ende en la consulta interna del pacto histórico hasta que el Consejo Nacional Electoral no otorgue sin ningún tipo de condicionamiento la personería de progresistas. La senadora señaló que seguirá insistiendo para que su partido logre la personería. Que voy a seguir trabajando sin descanso para que Progresistas obtenga la personería jurídica y podernos sumar sin ningún tipo de condicionamiento al pacto histórico. Además de la senadora María José Pizarro, los representantes Heráclito Landines y David Racero también quedarían sin aval para ser parte de la consulta al Congreso del pacto histórico. En medio de un evento público en el municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó denuncias por sedición. El gremio empresarial de la ANDI volvió a estar en el centro de la controversia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, luego de que ayer el mandatario señalara al gremio por privilegiar las ganancias sobre la vida humana. Hoy reiteró sus críticas y volvió a cuestionar el papel del empresariado en la coyuntura nacional. Insistió en que los cuestionamientos de la ANDI reflejan una visión que antepone intereses económicos a las necesidades sociales. Los que más critican es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida. Y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia le hace mercancía por encima de la persona humana, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí. Desde Zipaquirá, Petro aseguró que están haciendo todo lo posible para lograr la liberación de 2 colombianas en Israel y lanzó una advertencia a los candidatos que según él estarían instando al ejército a desobedecer sus órdenes. Anunció denuncias por sedición. El Ministerio de la Igualdad firmó un memorando de entendimiento con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para impulsar el programa Hambre Cero. Colombia y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU firmaron una alianza que busca detener el hambre y la mortalidad por desnutrición que golpea a los más vulnerables. Solo en lo corrido de 2025 se han reportado 5.302 casos de mortalidad infantil por desnutrición, tasa que este acuerdo espera reducir. Colombia es un país que tiene mucha inequidad y también en la inseguridad alimentaria, y es que hay que trabajar juntos para el derecho humano a la alimentación. Colombia se convierte así en un país pionero en la seguridad alimentaria y en el sur global. Así que pues este memorando nos permitirá tener una acción bien contundente para la lucha contra el hambre, para la seguridad alimentaria. Esta alianza dará apoyo técnico y operativo hasta el año 2028 para fortalecer el programa Hambre Cero en los territorios más deprimidos. La hoja de ruta incluye la creación de zonas de recuperación nutricional y el fortalecimiento de los sistemas de alimentos locales. Un paso más para disminuir la mortalidad infantil en Colombia. El pacto histórico dio a conocer las alianzas que hay en este momento con el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda. Un amplio sector de la coalición petrista oficializó su respaldo al senador Iván Cepeda en el evento Unidad y Victoria de cara a la consulta interna del pacto histórico que se realizará el próximo 26 de octubre. Figuras como María José Pizarro, Gloria Flores y Gustavo Bolívar anunciaron públicamente su adhesión a la campaña de Cepeda, destacando su coherencia política y su papel en la defensa de la memoria y la justicia social. Se nos han colado muchos corruptos en este gobierno y espero que en su gobierno no se nos sigan colando los corruptos. Personas que con banderas del progresismo, personas que se hacen elegir con estas banderas, con estas ideas, pero que tienen su único ideal en su cuenta bancaria. Con estas adhesiones, la contienda interna se reduce a 3 nombres: Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, luego de que otros aspirantes como Susana Muhammad, Gloria Flores y Gustavo Bolívar declinaran en favor de la unidad. El acto refleja la intención del petrismo de cerrar filas alrededor de Cepeda, consolidarlo como el candidato oficialista y arreglar divisiones que debiliten al pacto histórico frente a la derecha en las elecciones que se aproximan. La Secretaría de Salud de Bogotá advirtió que el segundo pico respiratorio del año está por comenzar en la ciudad. La Secretaría de Salud hizo un llamado de prevención ante el inicio del segundo pico respiratorio en la capital.
La llegada de la segunda temporada de lluvias presiona críticamente al sistema de salud, afectando sobre todo a niños y adultos mayores. La Secretaría advirtió a las entidades para estar preparados y prevenir el colapso del sistema de salud. En este mes de septiembre que acaba de terminar, cerramos el indicador de ocupación hospitalaria de UCI neonatal y UCI pediátrica en el 81%. Hay que mantenernos en esos niveles. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de la estrategia del modelo Más Bienestar, que implica una atención domiciliaria. Una de las estrategias para atender el pico será liberar camas hospitalarias atendiendo a pacientes en casa. Sin embargo, hacen un llamado urgente al autocuidado, que es el principal camino para frenar la ola de contagios. Si usted presenta síntomas respiratorios, usar el tapabocas, airear en los espacios cerrados. Cuando tengan síntomas o van a toser, hay que cubrirse la nariz, hay que cubrirse la boca. La alerta rige para octubre y noviembre, pidiendo a ciudadanos y entidades estar en máxima alerta y coordinación. Y ante una nueva crisis diplomática, esta vez entre Colombia e Israel, los partidos políticos Cambio Radical y Centro Democrático anunciaron medidas en contra de las acciones del presidente Gustavo Petro. Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático anunciaron acciones judiciales en contra de las recientes medidas del presidente Gustavo Petro relacionadas con Israel. Por un lado, Cambio Radical demandó ante el Consejo de Estado los decretos que prohíben la exportación de carbón hacia ese país, argumentando que la determinación es ilegal e inconstitucional porque excede las competencias del Ejecutivo y afecta de manera grave la economía nacional. La demanda afirma que el gobierno se extralimitó al imponer por vía de acto administrativo una sanción internacional sin autorización legal, que la decisión está falsamente motivada, pero no existe soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano sea usado con fines militares en Israel. En paralelo, el Centro Democrático anunció que interpondrá una acción popular contra Petro por la decisión de expulsar la delegación diplomática de Israel de Colombia. Según el partido, esta medida amenaza las relaciones bilaterales y afecta los derechos colectivos de los colombianos. Ladrones disfrazados de guardas intentaron robar la sede del Banco de la República en Santa Marta. 4 hombres fueron capturados. En video quedaron registradas las capturas de las 10 personas que pretendían cometer un atraco en la bóveda del Banco de la República, en donde la Brinks guarda los dineros. Otra de las hipótesis apunta a que estos delincuentes podrían estar vinculados con el hurto ocurrido el pasado mes de abril en el departamento de La Guajira, en el aeropuerto más exactamente. Dentro de las 10 personas capturadas se encuentra alias Cabe, recién salido de la cárcel de Cartagena. Al parecer, alias Cabe fue uno de los que participó en el reciente atraco de un carro como estos de la Brin en el aeropuerto de La Guajira. Los 10 capturados que están siendo judicializados en la URI de la Fiscalía también portaban armas de fuego y el vehículo falso de la Brinks. Mega operativo contra la extorsión y el secuestro en Colombia. 156 personas fueron capturadas. La extorsión no da tregua en Colombia. Solo entre enero y septiembre de este año ya se contabilizan 8.562 casos de extorsión. Ante esto, la policía y el Gaula realizaron un mega operativo contra la extorsión y el secuestro. La operación se desplegó en 5 ciudades capitales y 8 departamentos del país y dejó como resultado a 556 capturados. Además de 3 neutralizaciones, operación que se desarrolló en 8 departamentos y 5 ciudades capitales. Las acciones policiales permitieron además la incautación de 15 armas de fuego, munición de diferente calibre y 100 equipos móviles, elementos utilizados para dinamizar estos delitos. El impacto más grande es la captura de 3 cerebros financieros del Clan del Golfo, alias Javier, alias Paola y alias Chimenea. Estos cabecillas no solo eran responsables de generar rentas millonarias a través de extorsiones a ganaderos, transportadores y comerciantes, sino que también estaban directamente señalados de reclutar jóvenes. Las investigaciones confirmaron que gran parte de las amenazas y los cobros se ordenaban desde centros de reclusión como la cárcel La Picota. Las autoridades continúan apostándole a derribar esta modalidad de crimen y a devolverle la seguridad a los ciudadanos. Bogotá. En Bogotá, la Secretaría de Movilidad anunció que se instalarán nuevas cámaras de fotomultas en sectores estratégicos de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la inminente llegada de nuevas cámaras de fotomultas a la ciudad. Vienen más cámaras salvavidas en la ciudad
La ciudad solo cuenta con, si comparamos con otras ciudades y para el tamaño de ciudad que somos, para los 9 millones de habitantes, pues estamos realmente muy rezagados. Actualmente la capital cuenta con 69 cámaras de fotomultas. Lo que están buscando con esas fotomultas es reducir nuestros ingresos, porque por cualquier cosa están sacando multas. Las cámaras de hecho están es para generar ingresos a ellos. Según el Consejo de Bogotá, la instalación de estas cámaras se concentrará en las siguientes vías: Avenida Guayacanes, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Villavicencio, Calle 13, Calle 26, Avenida 68, Calle 72 y Avenida Boyacá. Cabe mencionar que el valor de la multa por exceso de velocidad es de 711.750 pesos. Se formularon cargos contra 7 exediles de Bogotá por presuntamente haber interferido en la elección de un alcalde local. La Procuraduría abrió pliego de cargos contra 7 exediles de la localidad Antonio Nariño 2020-2023 en Bogotá por presuntas irregularidades en la conformación de la terna para elegir al alcalde local en 2021. Formular pliego de cargos por la posible ocurrencia de una falta grave cometida a título de culpa gravísima contra los señores William Fernando Pinilla Mendieta, Carlos Andrés Morales Prado, Carlos Arturo López Suárez, Vivian del Rosario Moreno Pérez, Víctor Manuel Silva Amaya, Diego Armando López Clavijo y Daniela Villamil Arteaga. La investigación señala que los exediles no habrían verificado que una candidata cumpliera con el requisito de residencia o actividad en la localidad, lo que permitió su inclusión irregular en la terna enviada a la alcaldía mayor. El panorama de homicidios en Bogotá sigue siendo crítico. En lo que va corrido de este 2025 se han capturado 300 personas vinculadas con este delito. En lo que va de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado a 396 personas por homicidio, 143 en flagrancia y 253 por orden judicial. En el mes de septiembre se capturaron 28 personas. Aquí hay 18 acusados de homicidio que tienen que enfrentar obviamente a la justicia. Recientemente fue capturado alias Tostao, uno de los más buscados en Bogotá, acusado de un homicidio en Usaquén mientras la víctima dejaba a su hija en un jardín infantil. A esta persona se le imputa un homicidio realizado en la jurisdicción de Usaquén. Asimismo capturamos a alias Ramón, un sicario dinamizador también del tráfico de estupefacientes. La violencia homicida se concentra en algunas zonas específicas de Bogotá, principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba, que figuran entre las más afectadas. Hay alerta en Bogotá por los siniestros viales. Anualmente son cerca de 500 fallecidos, la mayoría de estos por exceso de velocidad. La siniestralidad vial sigue cobrando vidas en la capital del país. Las cifras de personas que fallecen al año en las calles y avenidas son alarmantes. Históricamente la ciudad registra entre 500 600 muertes al año en Bogotá. De acuerdo con los reportes oficiales, los puntos más críticos se concentran en los grandes corredores de la ciudad. El 70% de las muertes ocurren en las vías principales de la ciudad, ya sea por la interacción de un peatón con un motociclista o un motociclista con un vehículo. Las localidades con mayor número de víctimas son Kennedy, Engativá y Suba, con el 45% de las víctimas. Me parece que es cuestión más que todo de inteligencia vial a la hora de manejar. Siento que ahorita cualquiera puede tener una moto, tener una licencia. Los siniestros viales se mantienen como una de las mayores preocupaciones de la capital. En Bogotá están encendidas las alarmas frente al embarazo adolescente. En lo que va corrido de este año se han registrado 578 casos. De esos casos, el 51% se cuenta entre niñas de 16 y 17 años. El embarazo en adolescentes aumentó en Bogotá durante lo que va corrido de este año. El 51% de los casos reportados corresponde a adolescentes de 16 y 17 años. Tenemos un aumento hasta de un 51% de embarazo adolescente en la ciudad. Aunque la mayoría corresponde a relaciones entre novios, también se han registrado embarazos donde los responsables serían familiares o padres de los menores, lo que abre la alerta sobre posibles abusos sexuales. Ciudad Bolívar, Usme,
Bosa son 3 localidades que marcan una pauta muy alta dentro de nuestra ciudad en el embarazo adolescente. Desde el Consejo de Bogotá se pidió reforzar la educación sexual en colegios y hogares, además de más inversión en prevención y métodos anticonceptivos para frenar la problemática. Otro cierre vial en Bogotá por las obras del metro. Este se dará en la avenida Caracas con calle 75. Un vagón de la estación calle 76 de Transmilenio dejó de operar debido a las obras del metro de Bogotá. La empresa Metro explicó que la medida responde a una inestabilidad detectada en uno de los frentes de la primera línea en esta zona. Tras adelantar una verificación en el punto y como medida de prevención para garantizar la seguridad de los usuarios de Transmilenio, se realizó el cierre de un carril de la calzada exclusiva oriental, sentido sur-norte, mientras se instalan las estructuras que permitirán estabilizar el terreno. Transmilenio aclaró que la restricción aplica solo para ese vagón y que los módulos A y C continúan operando con normalidad. A los usuarios afectados por la suspensión se les recomienda utilizar las estaciones Flores o calle 57 para realizar conexiones hacia el norte de la ciudad. Sigue la polémica por la no prestación de servicios por parte de Vive Claro, ubicado en Bogotá. Diferentes conciertos han sido cancelados. ¿Qué responde la alcaldía? Vive Claro, el espacio para espectáculos y eventos en Bogotá, ha sido centro de polémica por cancelaciones recientes debido a retrasos en la documentación que certifica la seguridad y condiciones óptimas del lugar. De 9 días hábiles antes del evento, pero lo pueden presentar antes, mucho antes si quieren, un mes antes, 2 meses antes lo pueden hacer, no lo hacen. Usualmente lo hacen el día límite y ocurre muchas veces, en general, estoy hablando en términos generales, que lo hacen sin los elementos completos, simplemente para poder decir radicamos en la fecha y después vamos a subsanar. Queremos cambiar los tiempos para que 5 días antes se emita la resolución definitiva y sobre todo para que el público no tenga que esperar hasta el último momento para saber si sí o si no habrá concierto. Según el alcalde, los eventos en este recinto podrán realizarse siempre que se entregue toda la documentación requerida y se cumpla con la normatividad dentro de los plazos establecidos. Durante una operación de recuperación del espacio público se presentaron desmanes en la zona de San Victorino, en Bogotá. Este jueves, un operativo de la Administración Distrital para recuperar el espacio público en San Victorino terminó en enfrentamientos entre funcionarios y vendedores informales. El procedimiento se desarrolló en uno de los puntos más concurridos del centro de Bogotá, donde más de 1.070 vendedores informales ocupan diariamente las vías. Los vendedores informales se sienten atacados en algunos casos. ¿Por qué? Porque no se les han dado alternativas para estar en otros espacios privados logrando su sustento. Pero también hay mafias, dueñas del espacio público, que son las que promueven el vandalismo y el ataque a quienes están haciendo el ejercicio de recuperación del espacio público. La jornada también tuvo impacto en la movilidad. Las estaciones San Diego, Nieves, San Victorino, Las Aguas y Museo del Oro suspendieron su servicio de Transmilenio. Otra jornada de disturbios se vivió en el norte de Bogotá. Fue vandalizado un centro de atención inmediata en la calle 72 con carrera séptima. Lo que inició como una concentración pacífica a favor del pueblo palestino frente a la sede de la ANDI terminó con bloqueos viales y actos de vandalismo. Videos difundidos en redes sociales muestran a encapuchados atacando el CAI Chile en la carrera 12 con calle 72, donde también rompieron vidrios e intentaron causar daños mayores. Alcalde Galán, le exijo que haga respetar Bogotá, se capture a estos delincuentes, se judicialicen y se logre que paguen la totalidad de los daños. No más tibiezas, Carlos Fernando. Ante la situación que se extendió por horas, unidades del UNDEMO hicieron presencia para contener los disturbios y restablecer el orden. Noticentro 1 desde Cartagena en el Congreso de Confecámaras. El presidente de la agremiación, Julián Domínguez, aseguró que en menos de 5 años se tiene una estadística de que 7 de cada 10 empresas están cerrando. Vamos a esta hora con Freddy Gómez, nuestro editor económico. Freddy, buenas noches. Muy buenas noches, pues lo primero que hay que decir es que se oficializó el cambio en la presidencia de Confecámaras con la salida de Julián Domínguez y dándole el paso a Nicolás Botero. Ya lo que tiene que ver con la apertura de este congreso que se celebra aquí en la ciudad de Cartagena es que se presentó un diagnóstico sobre la creación de empresas en el país
que para el primer semestre del año se tuvo un leve crecimiento del 1,9%. Sin embargo, se hace un llamado para que se generen condiciones, ya que una vez creadas las empresas es difícil que puedan sobrevivir en los 5 años siguientes. 7 de cada 10 empresas están obligadas a cerrar y ese es el llamado que se le hace al gobierno para que genere condiciones y seguridad jurídica. En su último discurso, Julián Domínguez se despidió de la presidencia de Confecámaras después de estar 15 años al frente de un sector que resaltó como potencial de crecimiento para la economía y un generador de empleo. Sin embargo, las condiciones actuales no dejan de preocupar. En el informe Dinámica de Creación de Empresas en Colombia se encontró que durante el primer semestre del año nacieron 173.907 compañías, lo que significó un leve crecimiento del 1,9%. La tendencia de creación de empresas disminuye y su sobrevivencia durante los 5 años después de estar registrada es baja. 7 de cada 10 empresas cierra. Aún se sigue destruyendo el 70% de esas empresas que se crean, perecen a los 5 años. Lo que hemos logrado es mantener ese sólido 30% todavía, pero tenemos que llegar a los promedios internacionales que debe ser del 60%. Es decir, de cada 10 empresas deberían perseverar al cabo de 5 años 6 empresas. El dirigente sostiene que el gobierno no está generando condiciones y por el contrario genera incertidumbre con las reformas como la aprobación de la ley laboral y ahora la tributaria. En materia de seguridad jurídica, los mensajes de una reforma tributaria que grava más los impuestos, de una reforma laboral que hasta ahora ha venido también impactando el empleo, de unas reformas que no procuran que sea el sector privado el que avance, sino que estatizar los procesos productivos, pues no están en el buen sentido, porque finalmente lo que se requiere es mucha inversión para lograr tener, por ejemplo, los proyectos carreteros, los proyectos de obras públicas que están estancados. Hizo un llamado a la defensa de la libertad empresarial. Sin instituciones sólidas no se generaría empleo, sin instituciones sólidas no se generarían los impuestos que sufragan el bienestar comunitario y social. Entender eso, que el sector empresarial es una fuente de bienestar y no una fuente de agresión ni un instrumento político, es muy importante. En reemplazo de Julián Domínguez llegará Nicolás Botero, hoy presidente de FedeSeguridad. También se hizo un análisis sobre la inflación y precisamente el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, se pronunció sobre el tema al señalar que definitivamente el alza en el salario mínimo sí generó presiones sobre la inflación para este año. Esto impidió que el Banco de la República bajara a mayor ritmo las tasas de interés. En su intervención, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, sostuvo que el incremento del salario mínimo sí generó presiones sobre la inflación, la cual está sobre el 5%. El gerente del emisor señaló que esta tendencia impidió mayores recortes en las tasas de interés, como se esperaba inicialmente. Un aumento muy fuerte en el salario mínimo, lo cual por supuesto que es bueno aumentar el salario mínimo, por supuesto que es bueno aumentar los salarios, pero cuando se hace desconociendo la meta de inflación, puede afectar la capacidad de cumplir con esa meta de inflación. Cuando se hace 8 puntos porcentuales por encima de la expectativa de la meta de inflación que teníamos, se vuelve difícil cumplir con esa meta y termina sacrificando ese poder adquisitivo de los trabajadores por una vía diferente a la del salario nominal. La máxima autoridad monetaria afirmó que la situación fiscal sigue siendo un tema de gran preocupación. Vamos a tener un déficit fiscal muy fuerte, una necesidad de ajustar la economía grande y que un crecimiento como el que estamos viendo en este momento de la demanda posiblemente no va a ser sostenible. Los analistas del mercado financiero ya no esperan medidas este año sobre las tasas de interés. Participó el Contralor General de la República, Carlos Henán Rodríguez, quien hizo llamado al Congreso de la República para que revise minuciosamente lo que tiene que ver el proyecto de presupuesto general del próximo año, pero sí dijo que hay que priorizar recursos tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil como para el tema de seguridad. Nuevamente la Contraloría General de la República alertó sobre la situación fiscal del país y los faltantes que presenta el presupuesto general de 2026, proyecto que está haciendo trámite en el Congreso de la República. El titular del ente de control dijo que desde el organismo no se va a solicitar recursos para poner el ejemplo. Sin embargo, hizo un llamado para que sí se den recursos prioritarios para la registraduría y la seguridad. Algunas observaciones y riesgos que hay en materia de seguridad y en lo que debe ser constituir preferiblemente la priorización de esos dos importantes rubros en materia
de la registraduría y de la fuerza pública. El Contralor General llamó la atención sobre la necesidad de tomar medidas estructurales y no de coyuntura como se está haciendo con algunas reformas. Que una de las fallas que ha existido con esas reformas tributarias, doctor Tamayo, doctora Norma, ha sido, doctora Sandra, no construir una política de Estado y una política tributaria general, sino estar aprobando reformas tributarias coyunturales que terminan entonces simplemente agravando la situación. En un dato de cierre, esta es la carta que envió el Ministerio de Comercio a la Cancillería colombiana, donde se solicita una nota diplomática a Israel, con el fin de denunciar el Tratado de Libre Comercio con ese país y en lo que será el primer paso para modificar o definitivamente cancelar el acuerdo comercial, como ya lo venía anunciando el presidente de la República, Gustavo Petro. Me despido desde la ciudad de Cartagena, Freddy Gómez, en Noticentro 1. Fenalco reportó un incremento en las ventas del comercio al cierre de agosto. El dato del día. De acuerdo con la bitácora económica de Fenalco, el 33% de los comerciantes reportó un crecimiento en sus ventas durante el mes de agosto y un 41% manifestó que permanecieron igual. El resultado es como consecuencia de la recuperación del consumo de los hogares y una mayor disposición de compra de bienes durables como electrodomésticos, vehículos y productos de tecnología. La encuesta también muestra que hacia el cierre del año se mantiene una alta incertidumbre por los problemas de seguridad y las reformas como la tributaria que está impulsando el gobierno. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.897 pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.560 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 78 centavos. El precio interno se cotizó a 2.000.000 con 886.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 71 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 32 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,75% a 1.848 puntos. Bienvenidos al Timón de la Política, esa sección que cada semana en Noticentro 1 analiza el impacto de los hechos políticos en Colombia para tratar de responder la pregunta que todo el país se hace hoy de cara al futuro electoral en 2026. Y la pregunta es, ¿va a haber un cambio de poder, sí o no, en 2026? Para ello nos acompaña Oliver Wack, de la consultora internacional Control Risks, una consultora que se dedica a gestionar los riesgos país, entre ellos el riesgo de la política. Oliver, bienvenido, buenas noches una vez más. Entremos en materia. Hay un tema muy relevante en la agenda, digamos, de los hechos políticos de esta semana y es un conflicto al interior del gobierno Petro entre sus ministros, el ministro de Justicia y el ministro del Interior. Y se alcanzan a ver ahí como unas fracturas. ¿Qué pasa ahí? Gracias, Joanny. Un placer estar aquí contigo, con todos ustedes. Mira, la pelea, la filtración de este chat, creo que sí es algo muy significativo. Nos muestra unas grietas al interior del gobierno muy profundas. Las acusaciones, los insultos incluso en ese chat son personales. Estos no son temas de política, no son diferencias políticas, sino son diferencias personales entre figuras absolutamente claves para la agenda del presidente Petro. ¿Dónde deja esto la ley de paz total? ¿Dónde deja esto una de las pocas iniciativas que podría darle a esta idea de la paz total algún tipo de éxito, algún tipo de recuerdo en el futuro, incluso posiblemente algo que el próximo gobierno pueda retomar? Pues yo creo que esto lo torpedea absolutamente, esto deja en cenizas la idea de la paz total, que ya era un fracaso para muchos. Yo creo que, volviendo a lo que hablábamos al inicio de este timón, volviendo a la idea de que muchos creen que este gobierno no ha mejorado la seguridad, pues esta pelea de alguna forma directamente torpedea la idea de que este es el gobierno de la paz, y esto afecta negativamente al timón electoral para los partidos progresistas. Porque además está claro que es una pelea entre el ministro del Interior, que es el encargado de la relación con el Congreso, y el ministro de Justicia, que es el impulsor de ese proyecto, de esa ley, de todo ese plan. Está claro que el ministro del Interior no le va a ayudar en el Congreso a pasar, creería uno, a partir de esa pelea de eso, ¿verdad? Claro, y sobre todo si es un tema tan personal como pareciera ser esta pelea entre ellos dos. Entonces está por un lado el tema de este proyecto de ley en concreto, que básicamente se hunde con esta lógica que estamos conversando.
Yo creo que el siguiente nivel de análisis tiene que ver simplemente con este gobierno en su totalidad. Cuando analizamos los consejos de ministros, cuando analizamos los constantes regaños del presidente a sus ministros, a su gente clave, ahora vemos un gobierno fracturado, un gobierno peleado por dentro. ¿Qué tanto va a lograr este gobierno en lo que le resta en los siguientes 10 meses de su gobierno? Yo no creo que mucho. La reciente cifra de desempleo, una cifra que está en un nivel histórico, poco más del 8%, en un solo dígito. Eso realmente es un logro destacado. ¿Cuál es el impacto de eso? Es un logro absolutamente destacado, hay que decirlo, la cifra más baja desde que hay cifras, la cifra más baja de este siglo. Es un logro importante para el gobierno. Hay cuestionamientos sobre el DANE, hay cuestionamientos sobre la cifra, hay cuestionamientos de dónde viene este decrecimiento. En el desempleo se habla mucho de las grandes ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, entre otras, donde uno dice qué tanto realmente fue la política del gobierno central que logró esta cifra o no, pero bueno, hoy por hoy es un logro importante para el gobierno. Entonces aquí el desempleo en un nivel récord bajo creo que sí mueve el timón significativamente hacia la izquierda. No diría totalmente a la izquierda, no creo que es suficiente de por sí solo, pero sí es un logro importante para Petro. Porque digamos, en esa idea de la cifra histórica, hay unas variables que no pesan realmente la percepción, es obviamente la informalidad muy alta del empleo, obviamente el empleo institucional, digamos los trabajadores del Estado, que cada vez crece más esa nómina estatal, ¿cierto? Pero finalmente el resultado es un resultado demostrable, sustentable, que ese sí, digamos, prevalece en el tiempo, ¿verdad? Joan, los políticos, los estadistas, los economistas se pueden pelear sobre qué hay detrás de la cifra. El titular es el desempleo más bajo en la historia y ese titular es el que vale. Ahora, ese es el que produce el timonazo. Eso es el que produce el timonazo. Podemos al mismo tiempo decir que la economía está perfecto en todo, no creo. La inflación está por encima del 5%, tanto así que el Banco de la República decidió no bajar las tasas de interés, se mantienen en 9.25. La economía claramente no está perfecta en todo, pero en resumen, el votante promedio que ve la noticia, que ve el discurso del presidente, que ve que el desempleo está en su punto más bajo, dice, wow, esta gente sí logró, sí entregó de lo que prometió en su inicio, y eso es lo que en su totalidad, creo yo, como en resumen, mueve el timón hacia la izquierda. Bueno, ahora pasemos de la economía a un hecho político que tiene que ver con la izquierda, y digamos que la izquierda está resolviendo su tema de candidatura o de candidato a la izquierda de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es ese tema de el Tribunal Superior de Bogotá reversó o puso una medida cautelar en la que reversó parcialmente la decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar por fuera al partido de Gustavo Petro de esa unidad de la izquierda, ¿verdad? Y aparece de nuevo la posibilidad de que sean compactos. ¿Cuál es el impacto de eso en el futuro político? Joan, creo que parte de la idea del espacio del timón es que aquí vamos a ser honestos y vamos a analizar las cosas que pasan y no solo vamos a celebrar lo que mueve el timón hacia la derecha, porque esa no es la idea. Aquí vamos a hacer análisis frío y el análisis frío sugiere que si hace 2 semanas decíamos que la nulidad de esta idea de la candidatura única de la izquierda movía el timón hacia la derecha porque hacía más complicado para la izquierda armar su proyecto electoral, pues esta noticia, realmente la reducción en candidatos a 3 personas, que en 26 de octubre se van a reducir a una sola persona, que le da a la izquierda una ventaja de 6 meses, mientras el centro y la derecha siguen peleándose entre un sinfín de candidatos. 6 meses con un hombre único, con un proyecto ya cada vez más establecido, coherente, con financiación, con plata del dinero, con plata de la campaña, para hacer campaña política. Les da tiempo para construir plataforma, mensaje, campaña, todo, porque ya están unificados. Claro, y les da estos 6 meses son absolutamente relevantes. Entonces, el resultado total es, ¿cómo queda el timón de la política? Joan, dado el contexto, seguimos pensando que va a haber cambio político en el 2026. Creemos que la totalidad de las condiciones siguen apuntando hacia un votante que está cansado con lo que está sucediendo y que quiere un cambio, pero, y como bien lo decía hace un momento, el timón está diseñado para eso. Aquí en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a analizar todos los hechos y vamos a ver si ese pronóstico cambia. Hoy se mantiene en donde está y habrá cambio político para el 2026. Bueno, ese es el análisis del timón de la política. Continúen ustedes con más noticias en Noticentro 1. La inteligencia artificial es el puente que los cantantes Fonseca y Rubén Blades utilizan en esta oportunidad para llevar su poderoso mensaje musical. Estrenaron el video de su exitosa canción Nunca me fui, un himno para quienes, a pesar de la distancia o las circunstancias, se sienten orgullosos de su origen. De mi vieja guitarra, de mis primeras canciones.
hoy en día estar llevando con él ese mensaje de amor a la tierra, de conexión a las raíces que nunca se pierde, de tanta gente que hoy en día está migrando por el mundo, pero que al final del día el corazón siempre queda clavado en el lugar donde nació, ¿no? Es como, es ese mensaje de que de donde vengo igual nunca me fui, ¿no? Y creo que en un momento como el que estamos viviendo es un mensaje muy poderoso, muy importante. La letra no solo ha sido un éxito en plataformas digitales, este año compite en la categoría de Mejor Canción Tropical en la edición 2025 de los Grammy Latino que se entregarán en noviembre. Llega diciembre y se me encienden esas ganas de volver al pasado. Como músicos y como compositores lo que hacemos es servir a través de nuestras canciones, ponerlas a disposición de quien las quiera hacer propias y en este caso es eso, ¿no? Es como un poquito remover esa melancolía que todos sentimos por nuestra tierra y nuestro lugar de origen, y me incluyo porque llevo ya varios años viviendo fuera de mi país, y claro, la música logra uno como removerle por dentro las cosas, pero removerlo de una manera bonita y de agradecer, de recordar, de valorar. La producción de Nunca me fui resulta precisa en un momento donde la migración sigue siendo un tema de debate mundial y cómo este fenómeno impacta en ocasiones positiva, pero en otras negativamente a las personas. Trabajado audiovisualmente gracias a esta tecnología. Ese frío en la mañana y los primeros amores. Él fue Ed Gein, uno de los asesinos seriales más documentados de la historia reciente de los Estados Unidos. Su vida nuevamente llega al mundo audiovisual, en esta oportunidad en la tercera entrega de la saga Monstruos de Netflix. ¿A usted le gusta? Maybe Ed's not that directly well known, but the stories that he's inspired have had an enormous cultural impact. I mean, you know, like Hitchcock's Psycho and Silence of the Lambs and Texas Chainsaw Massacre were all directly based on his life. So the films that he's inspired has obviously had a huge cultural impact, particularly Psycho. You know, prior to Psycho, the way monsters were portrayed in film, like Dracula and werewolves and Frankenstein, after Psycho, we became the monsters. Protagonizada por el británico Charlie Hunnam, la serie aborda cómo la relación tóxica con su mamá y eventos violentos que por poco le cuestan la vida convirtieron a Gein en uno de los más temidos asesinos y profanadores de tumbas a mediados del siglo XX en el estado de Wisconsin. La producción de 8 episodios se estrenará mañana viernes a través de Netflix. Luego de hacerse famosa por escapar de una planta de procesamiento de alimentos donde iba a ser sacrificada, Mutilda, la vaca más famosa de las redes sociales, encontró un hogar. Esto en un refugio de animales en Santan Valley, Estados Unidos. De ahora en adelante vivirá en una granja en compañía de otros animales de su especie y al cuidado de una zootecnista que desde hace varios años ha emprendido campañas en contra del maltrato animal en la industria de los alimentos. La vaca fue comprada a su dueño por $2.500, algo más de 8 millones de pesos colombianos, para ser llevada a su nueva casa. Hace 75 años el mundo conoció a través de esta caricatura al que se convertiría en uno de los personajes más famosos del mundo, Snoopy. Con este tierno perro, un joven Charles M. Schulz decidió rendirle un homenaje a una de sus mascotas más queridas, un beagle, y de paso recrear lo que para él era el mundo de su mejor amigo. Fue ahí cuando nació este ícono en el especial Peanuts, en el que hay otros entrañables personajes como Charlie Brown y el gruñón Woodstock. Su salto a la pantalla chica era inminente, fue por eso que en 1985 llegó a la televisión. Desde ahí se ha convertido no solo en un símbolo de quienes tienen una relación muy especial con sus perros, también en una mina de oro sin quererlo para la familia Schulz, que anualmente genera $2.000 millones en ganancias tras la venta de productos con la imagen de Snoopy. Esto es cerca de 8 billones de pesos colombianos. Oh. Hi, Snoopy. I was just heading...
Se estima que 17.897 tiras cómicas fueron dibujadas por Charles M. Schulz entre 1950 y el 2000 cuando murió, esto sumado a más de 500 episodios del show. La historia ha sido traducida a 75 idiomas y leída y vista por más de 355 millones de personas en 75 países. Su reciente aparición fue en esta película de la plataforma Apple TV Plus, en la que Snoopy y sus amigos debutaron en el formato del musical.